tal? Muy buenos días, soy Aurora Retes. Bienvenido a su programa. Pues aquí, miren, ya estamos en miércoles, la mitad de la semana. Ahorita venía oyendo, pues desde Roma, ya está el cuerpo presente del Santo Padre Francisco. Ya se ve que es un hombre muy amado por los italianos. De hecho, estaban comentando que hicieron una encuesta y dijeron que si esa fue una encuesta creo que el año pasado, que si quién les gustaría a los italianos que los gobernara. Pues adivinen quién, el Papa Francisco. O sea, es un hombre muy respetado en Italia, obviamente en el mundo entero, por supuesto, pero pues ya a veces que dicen que nadie es profeta de su tierra, pues el Papa Francisco argentino sí lo era en Italia. Un hombre muy querido, muy respetado, sus ideas de avanzada, progresistas, y esto pues le ha valido un reconocimiento mundial por todos. Qué bueno que el santo hombre de alguna forma estuvo presente, está presente en el ánimo, en el alma, inclusive decían los reporteros que no se ve un momento de tristeza, sino de júbilo, de un hombre que cumplió su meta aquí en la tierra, cumplió lo que se esperaba de él como el representante de Dios en la tierra para los católicos. Pues bueno, en fin, obviamente dicen que inclusive sí hay seguridad en la explanada ahí del Vaticano, pero no es tan importante. A partir del viernes y el sábado, cuando van a estar ya los mandatarios del mundo, pues ahí sí las cosas se van a complicar en la seguridad. De hecho, el vuelo aéreo, el espacio aéreo va a ser cerrado precisamente cuando estén las exequias y todo el velorio del Santo Padre, pues va a estar cerrado por seguridad de los personajes que van a estar ahí. Donald Trump, Melania van a estar presentes, Helsinki, Milei. La presidenta manda a la señora secretaria de Gobernación, la manda de su representante. Sí ha habido varios comentarios, ¿no? Porque pues fue a la CEPAL y ahora, no por nada, pues vas a tener ahí a tu gran socio, como es Donald Trump, de perdida a saludarlo de lejecitos, hacerte presente en una plataforma mundial, porque todo el mundo vamos a estar muy atentos a esta transmisión, al acontecimiento del sábado, donde presidentes de gobiernos del mundo, el solo hecho que esté Helsinki de Ucrania y Trump, pues lo hace, vamos a ver, de hecho, curiosamente, pues el Papa Francisco pidió en su último mensaje piedad para Ucrania, que cese la guerra. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Cambiando de tema bruscamente, también vamos a hablar ahora con Luis Morfín, financiero, economista, pues del trancadazo que el Fondo Monetario Internacional le da a México, de las 5 economías más poderosas del planeta, según el Fondo Monetario Internacional, México decrece un menos 0.3. La presidenta, pues por supuesto, como es la visible cara del gobierno mexicano, dice, no, yo tengo otros datos, y da un dato de Hacienda de 1.9%. Vamos a ver, no dejan de ser proyecciones de ambos, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la propia presidenta, que de 1.9 a menos 0.3, inclusive Citibanamex también dice menos 0.2, que se había mantenido calladito, y también da su proyección para este 2025 hasta el 2026. Ambos, tanto el Fondo Monetario Internacional como Citibanamex y el propio Bancomer dicen en sus estudios y proyecciones que sí habrá un crecimiento menguado, pero sí lo habrá. Por lo pronto este 2025, con todo lo que representan aranceles, con todo lo que representa esta situación, inclusive hasta de que la inversión no está llegando, está paralizada. La presidenta también ayer estuvo en un evento aeroespacial, estuvo Maru Campos ahí en este evento, donde hace la Marina, el Ejército hacen este evento anualmente, y donde pues teóricamente se exponen
las innovaciones aeroespaciales en este país. Extraño que Sonora no haya estado, porque es uno de los estados que mayor proveeduría aeroespacial tiene, pero pues no estuvo. Pero bueno, el punto es que la presidenta dice que va a crecerse hasta el 29 en un 15% en inversiones del sector aeroespacial en México. Vamos a ver, ojalá que sea cierto, pero efectivamente también no solamente son los análisis que hacen los expertos, es que México no solamente es por la parte arancelaria, por los movimientos geopolíticos, geoeconómicos, globales que está sucediendo ahorita, sino también por cuestiones domésticas. La reforma judicial vino y sí tambaleó la certeza jurídica y Estado de Derecho. Entonces también sí le hemos abonado a que México es el país, según el Fondo Monetario Internacional, que no va a crecer, al contrario, va a decrecer. Estamos en una constante desaceleración, pero ya el menos 0.3, pues ya entrarías en una recesión, y eso pues no se quiere decir en el gobierno. Pero bueno, ni tampoco los mexicanos lo tenemos que aceptar. Ojalá que el Plan México 2030 tenga una salida decorosa, una salida ejecutoria, viable, concreta, porque en el dicho pues está muy bien. El asunto es cómo lo vas a hacer y con quiénes lo vas a hacer. Y eso, esta ejecución de este plan 2030, pues se puede llevar su tiempo. Ojalá que paralelamente haya una estrategia por parte del gobierno y por parte de la iniciativa privada para incentivar la inversión, para incentivar sobre todo que las cadenas productivas en este caso, sean insertas con nosotros la industria nacional. Es muy importante la industria nacional, que se inserte en la cadena de valor y en los mercados internacionales, y que es un tema importante que se tendrá que abordar en estos meses que le quedan al 2025, porque el 2025 va como agua, rapidísimo, ya se va a terminar abril. Entonces este plan 2030, puro choro, pero realmente las cosas todavía no hay nada en concreto. Vamos a mensajes y regresamos contigo. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. Llegó tu época preferida, la ExpoGan Sonora 2025. Ven y celebra la edición número 40 con espectáculos increíbles y lo mejor de nuestra ganadería. Del 30 de abril al 25 de mayo. ExpoGan Sonora 2025, 40 años contigo. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno, existe desde Sonora y para todo México y el mundo, un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano, con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial. Ya estamos con el presidente le agradecemos mucho, muy buenos días, presidente Juan Carlos Campoy, presidente del Clúster Automotriz de Sonora. Muy buenos días, presidente. Buenos días, Aurora. Un saludo a ti y a tu apreciable auditorio, tu público. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias, presidente. Ahorita estamos viviendo pues un tiempo interesante, lo mencionaba ahorita en la entrada del programa, pues los aranceles, el ambiente que ha provocado esta situación, y obviamente Sonora es un sector
tiene un sector automotriz importantísimo. De hecho, el sector automotriz, ¿qué representa para nosotros, presidente? De hecho, antes de entrar a esto, quisiera que me dijera cuándo inicia este clúster automotriz Sonora, a pesar de que Sonora tiene a Ford hace más de 30 años. Este clúster de automotriz Sonora es de reciente creación. Platíquenos, presidente. Sí, mira, el clúster inicia en agosto del año pasado, ¿no? En agosto se da el banderazo ahí en Ford, en la cuna, ¿no? En la cuna de nuestra cuna automotriz aquí en Sonora. Pues iniciativa de parte de gobierno, de la IP, del Ford. De Ford estuvo muy Eduardo Villegas ahí, nuestro gerente de Ford, muy participativo en la búsqueda de formar el clúster. Y bueno, estamos dando los primeros pasos. Somos el 12º clúster a nivel nación, a nivel país. Llegamos un poquito tarde, vamos a decir que somos los últimos ahorita, pero próximamente esperemos ser los primeros, ¿no? Por supuesto. Señor, ahorita precisamente no quiere decir que porque se llegó tardíamente no vaya a tener la eficacia y la productividad que se requiere, más en un entorno complicado como el que estamos teniendo. ¿Cuál es el impacto de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump en la industria automotriz en Sonora, específicamente? Sí, mira, yo creo que todos estamos dimensionando el impacto todavía, ¿no? Estamos, como dicen por ahí, ¿no? Caminando se acomodan las calabazas de Aurora y estamos en este mundo de incertidumbre, con un señor que un día se despierta con el pie derecho, el pie izquierdo, y se le ocurre una cosa, se le ocurre la otra, ¿no? Pero mira, los aranceles entraron en vigor el 3 de abril, ¿no? Para automóviles y para autopartes entrará en vigor el 3 de mayo, ¿no? Poniendo como ejemplo a Ford y seguramente muchas armadoras en el país, pues todos con la incertidumbre se continuó con la producción, pero lo que se estuvo haciendo es almacenando vehículos y viendo pues cómo se iba a afrontar esta situación. Te puedo decir que ya ahorita Ford está volviendo a exportar a partir del 12 de abril y bueno, la cuestión aquí es de mucha delicadeza, ¿no? Hay dos sopas, o se es parte de la USMCA o no se es parte de la USMCA, ¿no? Si nos vamos por el lado de la USMCA, de la cual pues somos parte, el impacto es del 25% aplicado a los materiales que no se producen en Estados Unidos. Si no eres parte de la USMCA, ese impuesto, esa tarifa arancelaria se va hasta el 52.5%, ¿no? El acumulativo de tarifas pues llega a esa cantidad. Entonces el impacto es considerable y creo que debemos de estar, estoy casi seguro que todas las armadoras cumplen con el 75% del contenido regional, pero debemos estar muy atentos a lo que se vaya dictaminando, ¿no? Acerca de las tarifas, ¿no? Nuestra competitividad en relación con otras marcas, señor, la Ford, que pues la que tenemos, que es la joya de la corona, inclusive de Ford, en muchas partes del mundo. La planta de Hermosillo es una planta espectacular, con un Tier 1 de primera. ¿Cómo afectaría nuestra competitividad en relación con otras marcas? ¿Ustedes cómo lo vislumbran? ¿Cómo lo ven? Pues mira, obviamente nuestro mercado principal es Estados Unidos, ¿no? Por poner un ejemplo, Ford, que como bien dices, es una marca insignia y la verdad, pues la planta Ford es de las primeras en el mundo. Por ejemplo, el Bronco que se produce aquí en Sonora, el 84% va para Estados Unidos, el 10% para Canadá, 3% solamente se queda en México, Aurora, y 3% en Sudamérica, ¿no? Y el Maverick está similar, ¿no? Son 87% Estados Unidos, 6% Canadá, 3% México y 4% Sudamérica. Creo que habrían oportunidades con el resto del mundo, ¿no? Se ha acelerado identificar productos que se manufacturan fuera de la USMCA, pues para traerlo a México, ¿no? Y reducir los aranceles. El ejemplo que tenemos son piezas. Ahorita comenzamos a recorrer varias empresas aquí en el sector y hemos encontrado oportunidades, ¿no? Donde piezas, por ejemplo, que se están manufacturando en Turquía, pues que para sorpresa de nosotros y de muchos, pues vienen a través del Canal de Panamá y luego entran acá por
por Manzanillo, y curiosamente entran por el puerto de Guaymas, llegan imagínate la cantidad de flete y logística asociado a todo esto, ¿no? Entonces yo creo que hay oportunidades que podemos atraer hacia el Estado y pues como estas creo que hay muchas oportunidades más. Totalmente. ¿Qué medidas se pudieran tomar las empresas automotrices en Sonora para de alguna forma mitigar, ver, evaluar este impacto de los aranceles, o sea, de las empresas que tenemos aquí? La verdad, pues mira, lo que te puedo comentar es que debemos de aumentar el contenido de USMCA, el contenido entre las tres partes, entre Estados Unidos, Canadá y México. Creo que en comparación con otros países somos más competitivos y México es una buena opción para invertir e incorporar componentes hechos en México como parte de la USMCA. Dicen que bajo presión se agudiza los sentidos y creo que todos, el gobierno, la IPE, la academia, debemos de sumar en ese sentido, ¿no? Ya no basta con ser eficientes, rápidos, buenos en calidad. Tenemos que innovar, ¿no? Tenemos que sacar esa chispa que tenemos los mexicanos, los sonorenses, y bueno, y aterrizar la inversión o atraer inversiones en nuestro estado. El papel, señor, del clúster automotriz de Sonora en relación a cuál sería el papel en esta región y en esta respuesta que se tiene que dar de una manera pues lo más inteligente posible a estos aranceles. ¿Qué es lo que qué es lo que está haciendo el clúster automotriz de Sonora? Y de alguna forma también, si nos pudiera compartir, ¿qué hacen el resto de los clústeres también en el país en estos momentos? Muy, muy importante la pregunta. Mira, acabamos de ir pues el primer clúster en México fue en Nuevo León, ¿no? El Cloud. Y acabamos de estar en el 18º, ¿no? Asamblea de Cloud. Allá la verdad que llevan un camino recorrido y mucho que aprender. La misión del clúster es impulsar el desarrollo económico, ¿no? Y la competitividad de las empresas en el sector automotriz, ¿no? A través de la colaboración, ¿no? El solo hecho de conocer las capacidades con las que contamos en Sonora detonan oportunidades, ¿no? Somos cerca de 80 empresas en el estado que de alguna manera u otra participamos en la industria automotriz, pero estamos desconectados, ¿no? 39 estamos en Hermosillo, 3 en Nogales, 7 en San Luis Río Colorado, 5 en Agua Prieta, y así, ¿no? En Guaymas, en Cajeme. Las más grandes están en Hermosillo, ¿no? Los Tier 1, sabemos, vaya, pero está Molex, Amphenol, por ejemplo, en Nogales, está Yasaki en Obregón, Flextronics en San Luis Río Colorado y así, ¿no? Falta mapear aún mejor el estado, Aurora, y visitar a cada una de estas empresas y subirlas al clúster, ¿no? Mira, para no ir muy lejos, ayer me contacta un conocido para decirme que mi vecino, ¿no? Está buscando quién le moldee componentes plásticos, ¿no? Yo lidero una empresa Tier 2, ¿no? De moldeo de inyección. Pero me queda claro que cada quien está en lo suyo, ¿no? Y no estamos aprovechando las competencias y capacidades que tenemos ya instaladas en el estado. Y así se nos escapan oportunidades, ¿no? En no conocer esas capacidades abiertas, en no comunicarnos, en no tener un clúster, una asociación que nos pueda agrupar y darnos dirección, creo que nos está mermando mucho como estado, ¿no? Y bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Ahora hay que hacer las cosas, hacer la tarea desde abajo. Totalmente. A ver, esa parte de lo que usted está diciendo es algo muy clave. El trabajo en unidad, en una alineación de propósitos, de conveniencias para todos, porque el sector automotriz, de alguna forma, en México es un motor que mueve mucha economía en este país. O sea, no nomás en Sonora, en el país entero. Entonces, sí esta decisión de Donald Trump pues nos lleva a realmente a reinventarnos, a poner a México en otra tesitura, a buscar quizás nuevos mercados, pero también el Plan México 2030 habla mucho de sustituir las importaciones con empresas nacionales. Ustedes que son de aquí de Sonora, las empresas nacionales, pues ¿cuáles son los retos que tienen que enfrentar? Porque hemos visto que en 30 años pues no hay una política industrial efectiva que le permita a los industriales locales, nacionales, estar en otras jugadas, en otros niveles. Mira, esa es una muy buena observación y la verdad es que pues tengo buenas noticias, yo creo, en ese sentido, ¿no? Te pongo como ejemplo, ¿no? Estamos ahorita participando, ¿no? Y alineándonos un poco con el Plan México que mencionabas.
está en marcha un programa de desarrollo de proveedores, ¿no? El clúster automotriz de Sonora, CLAS, ¿no? Como se nos conoce por nuestras siglas, está coordinando entrevistas con empresas en el estado, trabajando directamente con el INA, Industria Nacional de Autopartes, y en conjunto con la IFC, que es el International Financial Corporation, donde el objetivo es facilitar a las empresas ancla, nacionales grandes o multinacionales, Aurora, la identificación e integración de proveedores nacionales a través de un programa basado en sus requerimientos y necesidades. Es un programa impulsado desde la demanda. Creo que aquí está la diferencia, ¿no? Y de alguna forma lo veo yo y lo vemos con muy buenos ojos, donde el punto de partida son las necesidades de proveeduría de las empresas anclas, ¿no? A través de se seleccionará empresas pymes y grandes a las que se le aplicará un diagnóstico de sus capacidades, ¿no? Y esto es con el propósito de brindar apoyo para el cierre de brechas a través de entrenamiento, asesorías y vinculación con fuentes de financiamiento. La meta, Aurora, es un incremento del 15% en contenido nacional, en cadenas de valor globales, en sectores automotriz, pero también en sectores como aeroespacial, electrónico. Ahorita te voy a mencionar el sector aeroespacial, ¿no? Pero electrónico, semiconductores, farmacéutico, químico, etcétera. Entonces yo creo que es algo diferente, algo que desde la presidencia hacia abajo y a través del INA y diferentes organizaciones y nos estamos uniendo como clúster a esta iniciativa, porque pues va a haber un acompañamiento, ¿no? Hay un programa integral. De hecho, hoy tenemos reunión con el INA a las 12 de mediodía para abordar el tema, para entender más el alcance. Tenemos cerca de pues ya 20 empresas programadas para entrevistas y creo que de aquí se van a desprender muchas cosas importantes hacia el corto y mediano plazo, ¿no? Pues yo creo que lo más importante es saber qué necesitan, en este caso las empresas anclas, como usted dice, las grandes, y al tener esa demanda específica, pues yo creo que de alguna forma se pudiera hacer un portafolio, ¿cómo se llama?, con las áreas de oportunidad que tenemos aquí en el país, pero que necesitan desarrollarse. Nuestra planta nacional es buena, creo que trabajamos bien los mexicanos, pero también necesitamos apoyos financieros, asesorías, capacitaciones, certificaciones, meternos a la industria 4.0, la digital, entonces a la IA, la adaptación de la IA a nuestras empresas. Entonces sí se tiene que haber una gran modificación de nuestra planta nacional. Usted ve de alguna forma, qué bueno que se haga, imagínate un 15% de insumo nacional articulado a las grandes, pues me hace genial, pero se está trabajando por parte del gobierno que lanzó este programa, pero que yo he insistido con los que he entrevistado que el Plan México 2030 no es del gobierno, lo debe asumir la iniciativa privada con todas las ganas, porque a fin de cuentas somos los que vamos a sacar adelante este plan. El gobierno pues te marca una ruta, pero yo no veo mucho dinero. Creo que vi 1,000 millones de pesos que se le van a apostar al sector MIPYME hasta el 2030. Mucho para mí no es, porque pues con estos retos creo que hace falta mucho más, porque se le ha dejado de apoyar. Pero usted, ¿cómo ve el contexto? Sí está viendo perfilada, amén de que ahorita Lina está haciendo esto, pero ve ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Ve los elementos suficientes como para apalancar un crecimiento real de la planta nacional nuestra. Pues mira, aquí lo interesante es que está la Corporación de Finanzas Internacionales, ¿no? Al final del día creo que va a haber ingreso de parte de ellos, financiamiento, y es un acompañamiento, como lo dije, muy integral. No es una idea nomás así por decirlo, a ver qué pasa, no nos dicen el qué y no el cómo. Creo que aquí está muy bien fundamentado, hay un proceso, un trayecto. Va a haber una selección de empresas, obviamente un adiestramiento, una capacitación, y en ese sentido creo que hay mucho potencial. Bien lo decías ahorita, ¿no? A veces creemos que el gobierno va a solucionar todos los problemas y creo que la IP tenemos que aportar mucho. Tenemos que tener la visión y el coraje de también apostarle a lo que estamos haciendo, y yo veo muchas oportunidades, ¿no? Al final del día, el desafío pues es estar preparados para identificar estas oportunidades y potenciarlas, ¿no? Y bueno, pues es parte de lo que tendremos que ir
resolviendo, ¿no? No tenemos una bola de cristal para vislumbrar el futuro, pero sí tenemos, creo que el qué y el cómo lo comenzamos a construir poco a poco. Sí, dicen que predecir el futuro es crearlo, ¿no? O sea, no lo puedes predecir, pero sí lo puedes construir y crearlo sí, de alguna medida. Bueno, lo que estaba comentando ahorita es algo importantísimo. El papel de la innovación y la adaptación tecnológica en la competitividad de la industria automotriz en Sonora y en las respuestas a los aranceles. ¿Qué papel está jugando estos dos elementos, la innovación y adaptación tecnológica? ¿Cómo ve usted aquí en Sonora las industrias nuestras en estos dos elementos estratégicos? Mira, yo creo que es esencial, ¿no? Para que la industria automotriz mantenga su competitividad y en un entorno global desafiante, por decirlo lo menos, ¿no? Es prioritario la adopción de nuevas tecnologías, continuar con el desarrollo de vehículos híbridos y eventualmente eléctricos, ¿no? Así como la integración regional. Es la forma en que Sonora se puede posicionar para enfrentar los retos impuestos por los aranceles y para aprovechar las oportunidades en el mercado automotriz global. Volviendo al tema de Ford, ellos tienen, fíjate, Aurora, 750 robots, hablando de tecnología, ¿no? Instalados en la planta, ¿no? Ford, ahorita lo mencionábamos, es la planta número 1 o 2, costos, ¿no? Dentro de las plataformas de Ford alrededor del mundo, ¿no? Digo, no son pocas, son más o menos 27 plantas alrededor del mundo y Ford es la mejor planta en el sistema operativo Ford. Pero, ¿sabes, Aurora? Su activo no son los robots, ni su maquinaria, ni sus capacidades extras. El activo más grande es nuestra gente de Sonora, ¿no? En Sonora tenemos mucha calidad de conocimiento, con altas competencias para innovar y mantenernos como un estado con talento humano de vanguardia, ¿no? De hecho, tenemos mucha fuga de cerebros por ahí, mucha gente en Tesla, en Lucid Motors, aquí en el vecino estado, ¿no? En Casas Grandes, en Arizona. Y pues mucha gente con mucha capacidad que necesitamos aprovechar y detonar, ¿no? Eso es lo que te puedo comentar, ¿no? Acerca de este tema, ¿no? Sí, ¿cuáles son las principales preocupaciones y desafíos que ustedes identifican desde el clúster automotriz en la industria precisamente automotriz en Sonora en relación con los aranceles y el comercio internacional en este año y en los próximos? Porque las cosas pues nos movieron el tapete, pues las condiciones nos las movieron. ¿Y cuál es ahorita, en qué desafío está trabajando ahorita y retos específicos en este año y en un mediano plazo el clúster automotriz Sonora? Pues mira, yo creo que esa es una pregunta con una respuesta, con una palabra muy de moda, una sola palabra te puede definir. Yo creo que es la incertidumbre, ¿no? Es la preocupación más grande, yo creo, no nomás a la industria automotriz, yo creo que a México, pero pues al mundo, ¿no? Estamos bañados de incertidumbre y esta incertidumbre, pues bien dicen por ahí, paraliza y no hay peor cosa que paralizar y frenar la inversión, ¿no? A mí me ha tocado desde el punto de vista empresarial ver cómo inversiones que ya están destinadas para Sonora, para México, se quedaron en el tintero, ¿no? Como decimos, se quedaron en el papel con muchos millones de dólares ahí puestos, ¿no? Para ser invertidos y con esta incertidumbre, pues lo peor que nos puede pasar es esa paralización, esa incertidumbre de no mover hacia adelante las cosas, ¿no? Entonces, creo que dentro de la incertidumbre también hay oportunidades, ¿no? Ahí no hay que ser tampoco tan negativos. Creo que puede haber oportunidades que habremos de aprovechar, ¿no? Y hay que estar atentos para poder subirnos a ese barco, ¿no? Para que la gente entienda, presidente, ¿cuál es el tamaño y la importancia de la industria automotriz en Sonora en términos de empleo y producción? Mira, te voy a mencionar algunos datos duros del tema, sí, ¿no? La industria automotriz en Sonora representa alrededor del 9.3% del PIB estatal, ¿no? Esto es más o menos 5.300 millones de dólares. Nada despreciable, ¿no? El sector automotriz contribuye con el 27.7% del total de exportaciones del estado de Sonora. Eso es lo que representa la exportación automotriz. El sector automotriz genera el 6.18% de todos los empleos formales del estado de Sonora, ¿no? Ahorita andamos alrededor de 650 mil empleos formales, entonces nosotros estaríamos generando alrededor de 44, 50 mil empleos directamente relacionados a nuestro sector, ¿no? Y el salario promedio es algo muy importante de mencionar. El salario promedio del sector automotriz es 62% mayor al salario promedio del empleo formal en todo el estado de Sonora. Todos son datos
muy importantes, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Somos un sector que aporta mucho a la economía estatal y creo que debemos apuntalar este sector con muchos otros, ¿no? Pero obviamente con la importancia y relevancia que se merece la industria automotriz. La gente a veces no sabe que tenemos un Tier 1 de primera aquí en Sonora alrededor de Ford. ¿Nos puede identificar cuáles son las principales empresas automotrices que operan en Sonora y qué tipo de productos o servicios ofrecen, señor, que están aquí con nosotros y que a veces nos vale y no entendemos el nivel de industrias que tenemos y, como decía usted, soportadas por un talento local sonorense muy bueno, que es un elemento atractivo para ellas? Mira, tocas un tema muy importante. Yo creo que el desconocimiento y tal vez la palabra en la narrativa, ¿no? Porque utilizamos el término que a mí no me gusta mencionarlo, la verdad, lo voy a decir ahorita nada más por contexto, el término de maquila, ¿no? Yo creo que ese término ha estado muy, no sé, mal utilizado. Creo que la palabra correcta es manufactura, y la manufactura son plantas sumamente competitivas e iguales en Sonora como en cualquier parte del mundo, ¿no? Tenemos tecnología de punta y obviamente empresas como Tier 1, que son proveedoras de Ford, las grandes que conocemos, tal vez los que estamos en el sector, Magna, Yagna, Lear, Martín Rea, ¿no? Estadounidenses, canadienses, etcétera. Pero también están otras en Sonora, ¿no? Está Molex, Amphenol en Nogales, como mencioné ahorita, Yazaki en Obregón, Flextronics en San Luis Río Colorado, Tentronics en Agua Prieta, ¿no? Que hace parte de la ventilación de los asientos, T-Connectivity, Copper Standard en Empalme y otras tantas, ¿no? Creo que la generación de talento dentro de la manufactura ya no sé, nomás se reduce a lo que es la mano de obra de por sí, pues, ¿no? Yo creo que va mucho más allá. Competimos con cualquier empresa a nivel mundial, tenemos los estándares iguales, el juego que estamos jugando es el mismo juego que juegan las grandes ligas, y creo que en ese sentido se nos debe reconocer y debemos de aprender de que la industria automotriz pues genera mucho conocimiento y derrama económico para el Estado, ¿no? Una pregunta, se dijo que en Estados Unidos ahorita pues se ha visto un boom de venta de automóviles en los primeros meses, pues antes de que entraran los aranceles. Ahorita Ford, ¿qué está haciendo? ¿Cuál ha sido la estrategia de Ford? Porque ya esos aranceles ya han afectado la cadena de suministro de Ford ahorita en estos momentos. Para incidir, me refiero en el costo en Estados Unidos. Perdón, no te escuché lo último, Aurora. Para incidir en el costo de Estados Unidos ahorita, o sea, ya los aranceles han afectado la cadena de suministro y ya han incidido en sus precios en Estados Unidos, pues como dice usted, es el mercado más importante que tenemos. Sí, mira, definitivamente los aranceles están afectando el precio del vehículo a los estadounidenses. Eso es algo que hay que clarificar con tu público y sí. El 25% que bien ha mencionado Trump está siendo aplicado en estos momentos a los automóviles, pero aquí hay la diferencia que mencionaba al principio, ¿no? Los que pertenecemos a la USMCA, vaya, si cumples con el 75% del contenido regional del valor del vehículo, bueno, exentas de alguna forma pues unos porcentajes ahí que son de la nación más favorecida, que es el 2.5%, y de la IEPA, ¿no? La International Emergency Economy Power Act, que es del 25%. Entonces, en resumidas cuentas, se le está aplicando un 25% a todo el producto que va, no al vehículo en sí, sino al producto que es elaborado fuera de Estados Unidos, ¿no? Se le aplica ese 25%. Más o menos, ahora para poner un contexto, el precio del vehículo en Estados Unidos se va a ver afectado de entre un 10 a un 18% del precio final que se tenía antes de estos aranceles. Entonces sí va a haber una afectación y por tanto, pues por eso estamos trabajando a través de gobierno, pues, con pláticas y tratando de reducir de alguna manera u otra pues en las condiciones posibles los aranceles que nos están afectando, yo creo, al bloque de Norteamérica. Yo creo que no es nada sano tener estos aranceles. Al final del día debemos de fortalecer el bloque de Norteamérica y pues así nomás en perspectiva yo creo que dejamos bien parados a los asiáticos, ¿no? Con ese tipo de medidas. Totalmente. Yo creo que no nos conviene, ¿no? Sí, ahorita estaba viendo que ahorita BYD se
un 45% en el primer trimestre sus ventas incrementaron, cuanto a Tesla, que se cayó estrepitosamente. Entonces no entendemos la implosión que está haciendo el presidente Donald Trump a su economía y a sus socios, ¿eh? O sea, no lo entendemos. Él habla con un lenguaje que los expertos no entienden todavía, de proteger a Estados Unidos, obligar a los actores a regresarse cuando las condiciones no están dadas, inclusive no solamente en precios, en los costos de los sindicatos, sino en la infraestructura de suministro de logística misma que tiene Estados Unidos para soportar el regreso de muchas empresas. Pero bueno, ese es el punto que no entendemos, inclusive los que no entendemos de estos temas. Pero ¿qué mensaje, presidente, quiere transmitir a los líderes empresariales y de gobierno, por qué no, sobre la importancia de la industria automotriz en Sonora y los desafíos que enfrenta, como su mensaje, y también a la comunidad de la importancia de este sector y que tenemos que luchar por ella? Pues mira, Aurora, yo creo que debemos de colaborar con una alta participación del gobierno, ¿no? Estatal, municipal, sí, eficientar trámites, sobre todo ese tema, ¿no? Una mejora regulatoria integral, ¿no? Es increíble que a la hora de traer una inversión al Estado, tardemos pues bastante tiempo, ¿no? Mucho más tiempo del deseado, ¿no? Ahí está el inversionista queriendo cambiar el cheque, como decimos, ¿no? En la caja, y resulta que haciendo un mapeo de todos los procesos, pues se ha llegado a identificar hasta 300 días para poder aperturar una empresa. Entonces es realmente muy ineficiente esa parte. Sumar a la academia, obviamente también, sumar a la IP, ¿no? El desarrollo de competencias creo que debe ser en conjunto, ¿no? Atraer inversión al Estado, tenemos todo para ganar, pero ser frontera ya no es suficiente, Aurora. Ocupamos un paquete real de incentivos claros y directos al inversionista que compita con los demás estados, ¿no? Y hoy en día no nomás con los demás estados, sino con otros países, que nos ayude a aterrizar la inversión y mantener también la inversión que durante los últimos 40 años se ha forjado a base de sudor y mucho esfuerzo, ¿no? Entonces ese sería el mensaje, yo creo, del clúster, y a sumarse obviamente al clúster. Vamos a ir visitando poco a poco y recorriendo el estado y atrayendo a los diferentes actores en este rubro para pues poder coadyuvar y sumar esfuerzos, ¿no? Pues muchísimas gracias, presidente, por haber aceptado la entrevista. Estaremos muy pendientes. De hecho, usted va en la revista Osadía, que sacamos la semana que entra, de Voz Empresarial, una revista bimestral especializada en temas de negocios empresariales, y un tema automotriz pues es fundamental. Ahí le pasamos la revista digital, presidente, para que también vea. Sería obviamente sustentada en la información que nos dio usted ahorita. Muchísimas gracias, presidente. Aurora, muchas gracias. Vamos a mensajes. Vamos a una pequeña pausa. Estás en Voz Empresarial. TVD Primera Plana, tu canal. Llegó tu época preferida, la ExpoGan Sonora 2025. Ven y celebra la edición número 40 con espectáculos increíbles y lo mejor de nuestra ganadería. Del 30 de abril al 25 de mayo. ExpoGan Sonora 2025, 40 años contigo. México vive tiempos de cambios profundos. La sucesión presidencial, poderes concentrados en un solo partido y leyes aprobadas a toda prisa. La economía de las familias se tambalea, mientras los empresarios ven el futuro con incertidumbre. En este complejo entorno existe desde Sonora y para todo México y el mundo un espacio que te habla con claridad y verdad, un informativo que observa, analiza y te brinda una perspectiva profesional y honesta sobre los temas que más te importan. Esto es De Primera Mano con el maestro Francisco Javier Ruiz Quirrín. Como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de Primera Plana. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por TVD Primera Plana, comprometidos con la verdad. Continuamos con más contenido de valor para la toma de decisiones. Estás en Voz Empresarial.
Le agradecemos mucho a Luis Morfín, experto en finanzas y economía, nos haya aceptado la llamada y la entrevista. Muy buenos días, Luis. ¿No se oye el micro? A ver, ahora ahí está, sí. Ahí está, ya está. Buenos días, Luis. Buenos días, Aurora. A ver, fue un escándalo ayer, ahorita todos los medios de comunicación, la prensa escrita, pues se tarda todo un día, pero ayer en todos los medios de comunicación ya digitales, en vivo, pues hablaban sobre estas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, el FMI, que México es uno de los países que registrará una contracción en su economía, pero aunque no es el único, nos vamos a menos 0.3. Obviamente el gobierno oficial, en voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que no, que ellos traen otros datos del 1.9 según Hacienda. ¿Cómo ven ustedes este análisis que realmente le da una muy mala noticia a México? No, pues mira, Aurora, esto no es nada nuevo. El sexenio pasado ya veníamos con una tendencia hacia la baja en el crecimiento económico. Y recordarás pues que el año pasado, el último año de López Obrador, pues él creó un déficit fiscal muy amplio, hubo un alto financiamiento para cerrar el sexenio y para apoyar todos los programas sociales y cerrar con todos los proyectos icónicos sociales, y eso generó mucha economía, mucho movimiento, a la vez de que traíamos una tasa de crecimiento a la baja del Producto Interno Bruto, y ya la tendencia era hacia un decrecimiento, quizás no al menos 0.3% que está pronosticando el Fondo Monetario Internacional, pero sí se hablaba de que si el gobierno en sus políticas, en el paquete de criterios de política económica, había presupuestado en noviembre del 1.5 al 2.5 en el 2025, pues ya se reduce, ya estaba bajando el pronóstico. Pero con todo este tema que empezó a envolver a la economía mundial y a la economía de México, sobre todo el aquelarre que ha habido con el tema de los aranceles, y con todos estos cambios que ha habido, y con todos los pronósticos, no solamente de México, sino a nivel global y a nivel de Estados Unidos, pues se está llegando a este pronóstico negativo del menos 0.3% para el 2025. ¿Qué significa esto? Pues significa que los pronósticos se están dando. Quizás lo sorprendente es que nadie había dicho que íbamos a crecer, que íbamos a tener un crecimiento negativo, pero ya se sentía, ya los números estaban dados. Yo he dicho que con aranceles o sin aranceles, el decrecimiento de México para el 2025 se iba a dar de todas maneras, quizás no en el menos 0.3%, pero quizás en una tasa de crecimiento de no más del 1%. Entonces, ya traíamos esto. Ahora, los aranceles sí definitivamente han provocado principalmente una gran incertidumbre, de tal manera que los factores externos que están pegándole a México en esta tasa que está definiendo el Fondo Monetario Internacional, uno es el decrecimiento de la economía mundial, uno, y dos, el decrecimiento de Estados Unidos, porque también el Fondo Monetario Internacional, si checas también en la estadística sobre los pronósticos económicos para los diferentes países, también Estados Unidos lo están haciendo un decrecimiento del 2.7 al 1.8. Y para México eso es tremendo, porque México, el principal socio comercial y donde se deriva el 30-35% de la economía de México son las exportaciones. Entonces, si Estados Unidos va a tener un crecimiento también, un decrecimiento bajo la óptica del Fondo Monetario Internacional, pues también eso le está pegando. Entonces, los factores externos que le están pegando a ese tasa del PIB negativo en México es la economía mundial y la economía de Estados Unidos. Y los factores internos que tenemos nosotros tienen que ver principalmente
Por un lado están las tasas de interés que siguen estando relativamente altas. Eso, al no bajarlas rápidamente, estamos en el 9%, nos va a seguir pegando. El consumo interno, si no hay economía, hay desempleo, y si hay desempleo, no hay ingreso disponible. Vamos a recibir menos remesas, según los pronósticos también. Eso significa menos consumo en México también. En fin, tenemos un escenario, pues francamente muy previsible. O sea, ya no hay tanta incertidumbre de si vamos a crecer o no. No vamos a crecer. Entonces, lo que creo yo que se está cacareando ahorita mucho para enfrentar ese tema del crecimiento es el famoso Plan México. El Plan México tiene tres pilares, creo yo. Uno, el de incentivar el consumo interno, pero no lo podemos tener si no hay crecimiento económico, si no hay consumo interno, aunque sí hayan aumentado el salario mínimo. Pero acuérdate que el salario mínimo es el mínimo de todos aquellos empleados o trabajadores que no tienen un trabajo de oficio técnico. Entonces, sí, el salario mínimo impulsa a los siguientes niveles de los escalafón de las empresas a que aumenten los sueldos. Entonces, el consumo interno es lo que, desde el punto de vista, ¿qué te voy a decir yo? De generación de riqueza, pues no va a haber. Entonces, viene por esos incrementos del salario mínimo más que por un aumento en el empleo y aumento en el ingreso. Entonces, el Plan México 1 es el consumo interno. Dos, el otro pilar del tema del Plan México, que es lo que iba a contrarrestar ese de crecimiento económico, el segundo pilar es relacionado a la sustitución de importaciones. ¿Te acuerdas que lo mencionaron con mucho bombo y platillo? En el sentido de que se quiere producir en México el 50% de lo que estamos importando. Esa es muy buena intención. Eso ya lo tuvimos hace muchísimo tiempo, ese plan de sustitución de importaciones. Es decir, el de tratar de invertir en México y producir lo que estamos importando, sustituir importaciones. Lo que pasa es que eso no se va a dar en este año. O sea, eso requiere, ya estamos casi terminando el primer cuatrimestre de México, y el anuncio del Plan México fue hace 3 semanas. Entonces, por favor, o sea, no, ese pilar tampoco va a funcionar, el famoso plan de sustitución de importaciones. Y el tercero es el de las inversiones que los empresarios mexicanos querrían hacer este 2025. ¿Tú crees, Aurora, que un empresario va a iniciar una nueva inversión con este entorno económico y político, social, mundial que afecta al país? No, no lo va a hacer. Entonces, de esos 3 grandes pilares del Plan México, pues yo digo que quizás el de incentivar el consumo interno puede ser que se dé porque ya se está dando. O sea, tenemos que seguir consumiendo. Mira, a ver si me entienden lo que voy a decir. La ecuación del crecimiento económico del Producto Interno Bruto se basa en los siguientes factores. Uno, el consumo, que ya lo tenemos. El consumo del Producto Interno Bruto representa cerca del 68 o 70% de la ecuación. El 70% es del consumo interno. El segundo factor es la inversión, que no se ve que vaya a existir. El tercer factor es la diferencia, es el gasto del gobierno, que dicho sea de paso, pues con el propósito de bajar el déficit fiscal, ya están haciendo recortes al gasto. Ya no tiene todos los recursos el gobierno federal para seguir invirtiendo en esos proyectos insignia que no tienen ningún valor de aportación de riqueza al país. Y el siguiente factor, decía yo, consumo, inversión, gasto del gobierno y lo que es el comercio internacional, exportaciones menos importaciones.
o lo que se le llama la balanza comercial. Esos son los 4 factores de la ecuación del Producto Interno Bruto. Consumo, pues el que seguimos teniendo, porque te vamos a tener que seguir consumiendo, pero no hay crecimiento. Inversión, no creo que la haya. Quizás se continúe con las inversiones que se traían en el pasado. Las grandes empresas, pues una inversión no se inicia ahorita y se termina este año. O sea, yo creo que son inversiones que ya se traían, ¿verdad? El gasto del gobierno se está reduciendo y seguimos teniendo déficit en la balanza comercial con el mundo. Entonces, la pregunta aquí siempre a mí me preocupa es qué es lo que los empresarios debemos hacer y qué es lo que las familias debemos hacer, porque todos estos conceptos no son comprensibles para la mayoría de la población y nomás sienten que el bolsillo les está afectando o las empresas sienten que las ventas están bajando, que las utilidades están bajando y que el flujo de efectivo está bajando. Entonces yo creo que las empresas lo que tienen que hacer, uno, es hacer un plan financiero para el resto del año con un escenario pesimista. O sea, en el peor de los casos, ¿cómo me va a ir? Se tiene que hacer eso. Solamente las grandes empresas pueden hacer pronósticos así muy precisos, pero creo yo que las pequeñas y medianas empresas debieran de pensar, al menos en el papel, de decir, ¿cómo me va a ir? Y cuando uno ve los números, uno puede establecer acciones que mitiguen el problema, no que lo resuelvan completamente, porque este entorno económico nos va a pegar a todos. Y en las familias, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que las familias tenemos que gastar lo que debemos de gastar. Yo creo que no hay que endeudarnos tampoco. Y creo que tener una mentalidad de raciocinio, de racionalizar el gasto, de ver qué es lo que realmente necesitamos, no es lo que queremos, ¿no? O sea, es como decimos por ahí, olvídense de compras de impulso. Yo creo que necesitamos planear bien nuestro ingreso familiar y gastarlo inteligentemente, ¿verdad? Que eso es lo mismo que debiera hacer las empresas y Chihuahua es lo mismo que debería hacer el gobierno federal, pero pues el gobierno federal tiene otros propósitos completamente distintos a lo que tiene una empresa y lo que tiene una familia. Eso es lo que yo te puedo decir, Aurora. Perfecto. Luis, una pregunta. Tú mencionabas ahorita las tasas siguen altas en México. La presidenta está haciendo el exhorto a los bancos, van a tener esa reunión anual que tienen con los banqueros, que las bajen. ¿Se puede hacer así de que por decretazo y porque yo digo, bájalas? O sea, ¿cuáles son las implicaciones de decirle a la banca mexicana que baje sus tasas? Mira, la tasa de interés que forma parte de lo que se le llama la política monetaria y que es una de las estrategias fundamentales que tiene Banco de México, precisamente para controlar la inflación. El mandato del Banco de México, el propósito fundamental de Banco de México como institución es el de mantener la inflación controlada. El objetivo de Banco de México es tener una tasa del 3% anual de inflación. Eso es lo que busca Banco de México. Más menos 1, pero yo diría que es el 3% lo que ando buscando. Y en mi opinión debería ser el 2.5. Entonces, dependiendo de cómo esté la economía y dependiendo de cómo esté la inflación, el Banco de México es el que actúa a través de sus modelos econométricos, actúa para influir en la inflación. ¿Cómo? Porque cuando ya tuvimos tasas del 11.25, o sea, no hace mucho. Sí, o sea, hace poco. Cuando aumenta la tasa de interés, la economía se contrae porque no hay demanda de crédito, no hay crecimiento de las inversiones o del crédito, y eso hace que el consumo baje, y al bajar el consumo, baja la inflación, que es lo que ha venido sucediendo en México. Entonces, no se puede establecer por decreto, que es más o menos lo que quiere hacer Trump con Jim Powell, así que es el del Banco de la Reserva Federal. Lo que pasa es que en Estados Unidos, el Banco de la Reserva Federal tiene 2 objetivos. Aquí en México es uno. Allá es no solamente controlar la inflación, sino incentivar el crecimiento económico. Entonces, aquí no tenemos ese propósito. El mandato que tiene el Banco de México es controlar la inflación. Ese es el mandato que tiene.
Entonces, no puede ser por decreto. Tiene que las variables, lo que va a influir principalmente para que Banco de México quiera bajar la tasa, que también internamente ya está medio politizado, Aurora, ¿no? O sea, la actual presidenta de Banco de México y algunos de sus gobernadores ya traen tintes del color que ya sabemos. Entonces, uno lee las minutas, en la última minuta de Banco de México, sí se estipula ahí, se hace ver que va a haber una recesión, ¿no? Ya se estipula ahí eso. Entonces, si se viene este decaimiento de lo que es el crédito, entonces sí es posible, y la inflación sí es posible que baje la tasa, pero no puede ser porque quiera la presidenta, ¿no? Yo creo, y no sé si lo he mencionado aquí, yo creo que una de las principales reformas que ha tenido México en la historia económica es precisamente el hacer que Banco de México sea autónomo. Fue en la época de Carlos Salinas de Gortari, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esa es para mí, económicamente hablando, la principal reforma que ha habido en México, la de crear la autonomía de Banco de México. Y en esta Convención Nacional Bancaria, yo no creo que se quiera influir en que se pierda esa autonomía. Pues mira, vamos a ver, porque ya para terminar, porque ya ves que yo no había visto que un presidente del Banco de México estuviera en un acto de Morena, y ahí estaba la señora Victoria Rodríguez. Dije yo, caray, en mi vida había visto que algún presidente estuviera en un acto de un partido oficial, que es que para apoyar en el Zócalo a la presidenta, pero pues me quedó bastante mal sabor de boca que la primer mujer del Banco de México haya estado ahí. Desde mi punto de vista, debería haberse mantenido, como dices tú, en una de las principales reformas que ha habido, la autonomía. Pues, pero ahorita nada es autónomo por lo que veo. Pues muchas gracias, Luis. Se nos acabó el tiempo. Robert. Vamos a estar muy pendientes con estos temas, porque esto va a seguir y vamos a ver. Ya ahorita, si tú te fijas, todo el populismo de derecha e izquierda es por manotazo y por decretazo. O sea, te guste o no, tampoco no es cierto. Lo estamos viendo aquí en México y lo estamos viendo en Estados Unidos. Por eso se aman entre ellos dos, tanto Donald Trump como la presidenta se aman. La presidenta elegante, guapa, y Donald Trump también. En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero realmente los mexicanos sí estamos en una situación muy, muy complicada. Ahorita hablamos con el presidente del Clúster Automotriz de Sonora. Sí hay una gran preocupación por los aranceles. O sea, el sector automotriz representa un enorme detonador económico en el estado, y sí ya dice que ya los precios de los carros de Ford ya tuvieron su incremento en el mercado final del usuario en Estados Unidos, que es el mercado más importante. Pero bueno, gracias, Luis. Vamos a seguir muy pendientes contigo, molestándote para que nos orientes sobre temas. Gracias. Como dices tú, no lo entendemos, pero pues te tenemos que entenderles, porque el bolsillo sí te duele. O sea, ya no te alcanzó ni para comprar ni tu casita, ni tu carrito nuevo. Y digo, debemos los mexicanos ahora sí no estar en esa posición de estar cómodos como siempre lo hemos estado. Tenemos que aprender, sobre todo los jóvenes y mujeres, hombres jóvenes de México, entender la economía, porque te afecta tu calidad de vida. Gracias, Luis. Nos vemos y te vamos a seguir molestando. Gracias. Pues se nos Gracias acabó por tu consideración, Aurora. Gracias, se nos acabó el tiempo. Atrévanse a ser grande, es una elección de vida. Nos vemos mañana, primero Dios.